cordial saludo de estudiantes de grado décimo reciban para el trabajo de esta semana. Espero que estén completamente bien. Arrancamos una nueva semana de trabajo, entonces voy a dar las instrucciones generales para el desarrollo de esta guía. ¿Listo? Como ustedes se podrán dar cuenta, dice guía número 1, filosofía, grado décimo, jornada tarde, prueba diagnóstica. Recordemos que esta era la prueba diagnóstica y la guía que estábamos trabajando las semanas previas a la pandemia. De alguna manera, pues la mayoría o con los dos cursos alcancé a desarrollar la primera parte, donde les decía que en la prueba diagnóstica no había una respuesta totalmente correcta, cualquiera podría ser, sin embargo, ustedes tendrían que ir desarrollando posteriormente el argumento para cada una de las respuestas. Entonces, digamos, la prueba diagnóstica y no tiene ningún inconveniente, ya la mayoría la trabajamos y la expliqué. Seguido a ello, entonces dice, selecciono 10 palabras claves de la prueba diagnóstica. Entonces, acuérdense, tenían que seleccionar 10 palabras y a partir de ellas construir un texto con sentido que diera como respuesta argumentativa a la pregunta ¿cuál podría ser lo del origen de todo lo que existe? Entonces, pues digamos lo que a diferencia de los trabajos que algunos se me entregaron la semana pasada, en esto pues espero que como ya han completado, ya han trabajado, pues sepamos que uno no da argumentos de 5 renglones, sino que sea un texto con sentido, quiere decir que tienen que tener lógica, que tienen que tener buenos conectores para la resolución del mismo. ¿Listo? Y luego le van a colocar 3 títulos a ese texto, de acuerdo pues al tema que estamos viendo de la mitología griega. En esta parte, entonces vamos a encontrar la siguiente caricatura, ¿sí? Y dice que yo construya aspectos escritos orales dando razón. Este punto 2, el propósito y la evaluación, eso no lo tienen que hacer. Acuérdense que tanto el propósito como la evaluación son simplemente las indicaciones de qué es lo que se va a hacer con la guía y qué es lo que se va a evaluar. ¿Listo? Luego en la fase cognitiva viene un texto que habla del mito al logos. Ya sabemos pues la diferencia entre mitos y la diferencia entre logos. Acuérdese que el mito es la explicación de la realidad a partir de elementos fantásticos y el logos es todo lo que es la sabiduría, la racionalidad y el conocimiento. Seguido a ello, entonces vamos a encontrar el mapa conceptual, ¿sí? Dentro de ese texto, o mapa mental, perdón, en el que se aclara cuáles son las dos posiciones frente al logos y frente al mito. Una vez desarrollado eso, entonces dice que van a hacer la fase de la expresiva, donde van a ver un mapa conceptual, en este caso sí, donde se dice cuándo nació la filosofía, quiénes fueron los primeros filósofos, dónde nació, cuál es el principio o la utilidad de la razón y para qué sirve. Una vez interpretado este texto, este mapa mental, por favor, entonces dice, leo el anterior gráfico y lo analizo y explico en mi cuaderno qué es la filosofía. Entonces, a partir de este mapa conceptual, van a explicar ustedes y dar una definición de qué es filosofía. Luego dice, elaboro mi propia caricatura de 3 viñetas que corresponda a la pregunta de Mafalda. Entonces, vamos a ver acá la caricatura, ¿sí? Que la mayoría, pues, algunos ya lo hicieron. Entonces es una serie de situaciones en las que Mafalda le pregunta a su papá qué es la filosofía, ¿cierto? Entonces es un ejercicio pues muy paradójico y chistoso a la vez, porque si se dan cuenta en las imágenes, cuando ella pregunta qué es la filosofía, el papá trata de preguntarse, ¿no? Y entonces como que va y mira acá en los libros, ¿no? ¿Qué es filosofía? Y prácticamente esa es la respuesta, ¿no? La filosofía es una pregunta, es una cuestión acerca de la realidad, de quiénes somos y de la existencia humana. Y recuerden que la filosofía nace por las preguntas sobre el origen, sobre todo, de los seres humanos. Luego dice, punto 3, escribe una respuesta partiendo de mi opinión. Aquí, como es su opinión, si valen las expresiones creo, pienso, opino, argumento, ¿sí? Sin embargo, tengamos en cuenta que cuando uno va a dar una opinión, uno tiene que tener unos argumentos sólidos, ya sea desde su experiencia o ya sea desde su conocimiento. ¿Listo? Entonces, algunos la podrán responder a partir de sus creencias, lo cual es totalmente válido.
Sin embargo, pues recalco el hecho de que no vayan a contestar como que la vida surgió de qué, y entonces me encuentre con respuestas como la vida surgió de mi papá y mi mamá cuando me tuvieron en el proceso de gestación. O, por ejemplo, ¿de dónde son tus padres? Y entonces, mis papás son de Suacha. No, pues cuando me refiero a dónde son sus padres es que busquen cuál es como el origen de sus padres, ¿no? Mis padres, perdón, mis padres son de tal ciudad, ellos tienen un origen campesino, un origen urbano, han desarrollado toda su vida el trabajo en la agricultura, en el sector de la industria. Mi papá toda la vida ha sido carpintero, eso le ha posibilitado, sí, o sea, es descubrir quiénes son y de dónde son. ¿Listo? Finalmente, dice, estoy en el campo y observo todo lo que hay y escribo el origen de todo esto. Entonces, en el punto 4 se van a imaginar que ustedes están, puede ser en una finca de paseo, si quieren, allá tomando pola con la novia y los amigos. Sin embargo, pues recuerden que la imagen del paisaje rural es muy diferente a la imagen del paisaje urbanístico, ¿no? Entonces, si bien en la ciudad encontramos árboles, pues es en menos cantidad en comparación con la ruralidad. En el campo pues encontramos más animales, hay ríos, hay fincas, hay perros, hay animales, incluso la forma o la idiosincrasia de la gente, ¿no? Entonces acá es un poco más cerrado, la gente es un poco más frívola, en el campo pues la gente es un poco más amable, ¿sí? Entonces vamos a retratar como todo eso que hay en el campo y van a describir como cuál podría ser el origen de todo eso que es el campo, que a la final el mundo antes de la gran pandemia que estamos viviendo y el mundo antes de la colonización como tal del hombre, ¿sí? A partir de los periodos de hominización, pues fue un gran campo en el cual vivían todos los animales, todas las criaturas, ¿cierto? Entonces, digamos lo que eso puede hacer una representación tal vez del mito bíblico, ¿no? De la creación y un poco del paraíso terrenal que al final pues termina siendo el mismo, ¿no? El mundo que Dios creó y la realidad que nosotros percibimos. Luego de ello, entonces van a encontrar el punto 4, analizo y respondo, quién soy, qué sentido tiene la vida, son las preguntas existenciales que se hicieron en el primer quiz durante la primera clase. Van a encontrar este mapa conceptual, ahí en ese mapa conceptual, por favor, no es hacerlo y ya, es hacerlo y empezar a contestar. Si ustedes se fijan, hay unos signos de interrogación dentro del texto. Entonces, por favor, ahí es que tienen que escribir, por ejemplo, el año, Anaxímenes de qué año a qué año nació, Hesíodo de qué año a qué año nació, en qué siglo se dio la filosofía de Anaxímenes, en qué siglo se dio la filosofía de Heráclito. Bueno, acá lo que tienen que colocar básicamente son los autores que se encuentran durante ese periodo y el año al que nacieron y el año en que murieron. ¿Listo? Lo dice, consulto en un diccionario filosófico el significado de las siguientes palabras. Además, escribe una oración con cada una de ellas. Entonces está logos, aporía, devenir, necesidad, cosmos, monista, pluralista, esencia, naturaleza, mito. ¿Listo? Luego viene hora de escribir. Utilizo mi cuaderno. Van a hacer un texto en el cual le van a explicar a un ser de otro planeta cuál es el principio de todo lo que existe. Y de todo lo que existe, entonces tendrán que buscar que no es simplemente lo que vemos o lo que percibimos, sino que acuérdense que hay cosas que no tienen una realidad física, pero que sí existen. O que en el momento de la experiencia física no están, pero por el proceso mental sí se les puede dar un sentido de existencia, más no de realidad. ¿Listo? Entonces dice, debo hacer uso de cada palabra indicada en el numeral anterior. Quiere decir que para hacer ese punto se tienen que valer de los términos, perdón, que encontraron en el punto 2, entonces de logo, aporía, devenir, necesidad. Con esas palabras ustedes tienen que explicarle al extraterrestre cuál es el principio de todo lo que existe. Luego van a escribir cuál es el nombre del filósofo presocrático en el lugar y en el que nació, coloreo el mapa, entonces por favor van a encontrar los primeros filósofos de la historia, ¿sí? Presocráticos, es decir, antes de Sócrates, todo lo que es Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, por favor, entonces van a buscar dónde nacieron estos filósofos y van a ir coloreándolo
y van a ir colocándolo dentro del mapa. Lo van a colorear, el mapa ya prácticamente está hecho, entonces en este punto lo único que tienen que hacer es colorear y colocar el nombre de cada filósofo y no hay que hacer más. Entonces espero un mapa bien hecho. Y finalmente van a dar explicación a cada una de las siguientes frases. Entonces van a encontrar 2, 4, 6, 8 frases, ¿sí? Algunas anónimas, otras con autores, y ustedes van a dar una explicación a cada una de esas frases. Como estamos en filosofía, pues obviamente el argumento debe ser un argumento lógico racional, ¿sí? Puede partir también desde la creencia, sin embargo, no me vayan a colocar como frases sin sentido, ¿listo? Y ese sería el trabajo. Ahí ya les creé la pestaña, se llama Del mito al logos. Pueden entregarlo de igual forma que el anterior, haciendo el registro fotográfico, lo trabajan en su cuaderno y o en hojas, los que ya lo hicieron, y una vez lo tengan, por favor, lo envían al archivo, envían el archivo por la pestaña del grupo de Classroom. ¿Listo? Quedo pendiente. Cualquier duda o inquietud, por favor me la pueden hacer saber a través de los medios de comunicación oficiales. Que tengan muy buena tarde y espero que estén muy bien, chicos. Chao.